Muy buenas tardes. Hoy contamos con este espacio para tener una entrevista, ¿no? Con un CEO muy particular. Ha llegado a nosotros esta oportunidad de compartir con ustedes con un representante, un unicornio argentino, que ha traído muchísimas, pero muchísimas innovaciones dentro del mundo tecnológico. Estamos con Ignacio Vidaguren, quien muy generosamente se ha prestado a tener este mano a mano, ¿sí? Con esta feria de tecnología en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Nos ha comentado toda su trayectoria, que hasta llegar hasta aquí, y la tenemos que compartir junto a ustedes, porque es un profesional de ciencias económicas, ¿sí? Y que esto que tenga la trascendencia en el mundo es muy representativo para todos nosotros. Entonces, Ignacio, contanos cómo fueron tus orígenes, ¿no? ¿Cómo fue esta idea de emprender en el mundo del marketing digital? Y sobre todo, cómo surgió esa idea para crear Aleph Holding? Muchas gracias, Andrea. Primero, te quiero agradecer de la invitación, de poder ser parte de este evento tan lindo, interesante que están organizando. Y obviamente para mí es un placer poder también conectar con la UCA y con el Consejo Profesional, porque como bien decías, mi historia se remonta ya hace muchos años. Yo soy originalmente de Tandil y me mudé a Buenos Aires básicamente para estudiar ciencias económicas. Me recibí de administrador de empresas y también hice contador público allá lejos de hace tiempo. Soy barra 89 y terminé en el año 94. Y un poco mi objetivo en aquel momento, o sea, mi sueño era poder ir a estudiar en Estados Unidos y tuve la suerte que trabajando para McKinsey apliqué a MBAs en Estados Unidos y me aceptaron de Stanford y me fui en el año 96 a hacer un MBA a Stanford University. Y el destino quiso que en aquella época, cuando todavía no había sido ni siquiera el primer boom de la Internet, eh, conocí a Marcos Galperín y nos hicimos amigos mientras estábamos en Stanford. Yo estaba un año adelante de Marcos, entonces cuando terminé mi MBA volví a trabajar en McKinsey, pero en New York, porque McKinsey me había pagado una buena parte del MBA y tenía que devolverle lo que me habían pagado con trabajo. Y cuando Marcos estaba terminando su MBA un año después, ya en ese momento el boom de Internet eh, o sea, estaba avanzando rapidísimo, y yo le prestaba la oficina mía en Nueva York cuando él iba a hablar con inversores para tratar de levantar plata. Y en una de esas visitas hablamos, le digo que necesitas ayuda, y Marcos me dijo, sí, seguro, ¿no? Estoy hasta las manos. Y ahí fue que un poco empezó, él plantó un poco la semillita de emprendedor, año 99, y yo tomé un poco la decisión de dejar el mundo de la consultoría, de McKinsey, y meterme en lo que era el comienzo de Mercado Libre. En Mercado Libre estuve casi 11 años, y ahí, o sea, viviendo un poco muchísimas aventuras y anécdotas, éxitos y situaciones difíciles, eh, que fue un poco los primeros años de una compañía como Mercado Libre que no tengo que explicarla. Pero bueno, yo fui parte también un poco cuando salimos públicos. Y después de esos casi 11 años, el bichito ya de emprender había prendido demasiado en mí. Y en esa época, estoy hablando mitad del 2010, Mercado Libre era una empresa que ya tenía 4.000 empleados. Yo tenía una posición importante dentro del Senior Management Team, pero tenía un amigo que se llama Gastón Taratuta, a quien había conocido en los primeros años de Mercado Libre, que había empezado una empresa basada en Estados Unidos y enfocado un poco en lo que era el marketing digital. Y él me invitó a unirme a él para construir IMS, que si querés es el precursor de lo que hoy es Sale. Y yo en aquel momento dije, está buenísimo porque esto es la oportunidad de volver a algo de nuevo, muy chiquitito, y ayudarlo a crecer.
Cuando había entrado a Mercado Libre éramos 30 personas y me iba cuando eran 4.000. En aquel momento IMS era una empresa muy chica, también de alrededor de 30 personas, que estaba tratando de encontrar un poco su destino dentro de lo que era la publicidad digital. Y ahí con Gastón un poco empezamos lo que hoy es Aleph. Así que bueno, obviamente desde ese momento hasta ahora han pasado 13 años y solo para que la gente que a lo mejor no ha escuchado tanto de Aleph sepa de qué se trata, nosotros nos hemos convertido en la empresa que facilita lo que es el marketing digital en países emergentes y somos el jugador más grande del mundo en esto. Al día de hoy tenemos oficinas propias en 65 países del mundo, que están entre América, Europa, Asia y África. Y lo que hacemos es hacer acuerdos con las plataformas digitales más grandes del mundo, compañías como Meta, TikTok, Twitter o X, como se llama ahora, Spotify, Snapchat. Y básicamente nos encargamos de vender la publicidad de manera exclusiva que estas empresas tienen en países emergentes. Y con eso hemos construido un negocio que este año vamos a vender más de 2 billones de dólares en publicidad digital y que hace 2 años alcanzamos un poco el estatus de unicornio a partir de una inversión de un fondo de private equity muy importante y que obviamente estamos creciendo a un ritmo muy grande. Así que ese es un poco el resumen de mi historia y cómo llegamos hasta hoy. Bien, y sobre todas las cosas contarnos, ¿no? Que a qué se dedican ahí en Aleph, que es muy importante, ¿no? Y esto de la vinculación que tiene estas colaboraciones estratégicas que tienen con estos gigantes de la industria como Facebook, Twitter, Spotify. ¿Y cómo fue esto de incorporar estas tecnologías y cómo crees que todo esto impulsó el éxito de la empresa? Bueno, la verdad que a las cosas uno no siempre llega de una manera muy directa. Y la verdad que nuestros comienzos en lo que hoy es nuestro negocio principal sucedió un poco por casualidad. Y esto nos remontamos al año 2011. Justo habíamos organizado un evento en la Universidad de Stanford, donde habíamos invitado a algunos clientes a un curso de unas 5 semanas, de 5 días que habíamos organizado nosotros para aprender temas de management, ¿no? Y una manera de construir relaciones. Como en ese momento no teníamos todo el dinero necesario para poder pagar 5 días de profesores de Stanford en ese curso, se nos ocurrió usar un día para invitar a compañías o startups de Silicon Valley que pudieran contarle a la gente que habíamos invitado qué es lo que estaban haciendo. Y una de estas compañías era Twitter. Año 2011, Twitter era una compañía que ni siquiera no era pública, estaba recién empezando, era un furor. Y justo una persona del equipo nuestro, una mujer que estaba en nuestro equipo, cuando termina de hablar la persona de Twitter que habíamos invitado, a quien yo conocía de mi paso por Stanford, él nos cuenta que están por empezar a vender publicidad. Y ahí esta mujer nos dice, ¿por qué no le proponemos de representarlos en Latinoamérica? Y dijimos, bueno, nunca hemos representado a nadie, por ahí es una oportunidad. Y empezamos obviamente a remarla, porque teníamos que convencer a Twitter de que confiara en nosotros, que éramos nadie. Y la verdad que nos llevó casi un año, pero los convencimos. Y en ese momento Twitter nos dio la oportunidad de representarlos en Latinoamérica. Y es esa relación que empezó en ese momento, hoy en día ha crecido al punto que seguimos ayudando a Twitter en más de 85 países del mundo vendiendo la publicidad. Y de esa manera empezamos a ver que había una oportunidad muy grande, porque todo en el mundo digital, la mayor parte de las compañías tienen un reach global, o sea, tienen usuarios en todos los países del mundo. Y como muchas de estas compañías necesitan monetizarlo a través de vender publicidad, lo que también nos dimos cuenta es que casi todas estas compañías abrían sus oficinas y tenían sus propios equipos de venta en los países más grandes del mundo. Pero en los países emergentes, normalmente no tenían gente, no podían vender publicidad y no podían ayudar a los anunciantes locales a hacer publicidad bien. Y ahí es que vimos esta oportunidad y empezamos poco a poco a hacer acuerdos con otros players. Primero fue Twitter, al año siguiente trabajamos con Waze,
Después fue, no sé, Spotify, LinkedIn, y a través del tiempo hemos ido sumando a todos, ¿no? Snapchat, TikTok, Meta, hoy trabajamos también y ayudamos a Google. eh, Trabajamos con todos los players más grandes, estamos empezando a trabajar con Amazon. Y bueno, obviamente, dado cómo ha crecido publicidad digital y cómo sigue creciendo, porque esto es un fenómeno un poco que todos ustedes lo experimentan, que es cómo la vida pasa del mundo offline al mundo digital en todos los conceptos, y obviamente para dar a conocer los productos, servicios que existen en el mundo digital, uno tiene que hacer publicidad. Y ahí encontramos una beta sobre la cual hemos crecido hasta lo que hoy es Aleph. Bien, hablas de marketing digital, hablas de este gran mundo y lo primero que se te viene en esto de offline, de la vida real al offline, es el tema del algoritmo, ¿sí? Los algoritmos que desarrollaron en Aleph evidentemente tienen un impacto muy significativo, ¿no? En lo que es la experiencia en la publicidad y en el marketing. Entonces, ¿vos nos podrías contar algún ejemplo concreto de cómo estos algoritmos mejoraron, ¿no?, los resultados de alguno de estos clientes de ustedes? Seguro. Mira, en primer lugar, o sea, nosotros trabajamos mucho con la tecnología de nuestros partners, porque a la hora de vender la publicidad y correr publicidad, obviamente todos nuestros partners han construido sus propios sistemas y nosotros fundamentalmente los utilizamos. Y son sistemas muy sofisticados, los cuales cada vez, o sea, usan más componentes de inteligencia artificial y obviamente tienen muchos algoritmos de optimización y demás. Ahora, también nosotros a nivel de Aleph nos fuimos dando cuenta que en algunos casos teníamos que desarrollar tecnología propia para complementar lo que los partners tenían, que muchas veces cuando se aplicaba a mercados emergentes no era realmente útil, porque muchas veces estas compañías son compañías americanas o chinas, que obviamente empiezan trabajando muy bien para su mercado local y después la adaptabilidad a las necesidades específicas quizás no es tan buena. Y en ese caso, un ejemplo muy interesante que tenemos es un producto que se llama Wise Blue, que es algo que desarrollamos nosotros internamente, que es una plataforma, una aplicación para poder hacer publicidad que se llama de performance en Twitter, ¿no? Esto es, o sea, las empresas que obviamente buscan medir los resultados de su inversión y ver cómo convierte casi en tiempo real, en Twitter o X, como se llama hoy en día, no tienen un sistema lo suficientemente sofisticado. Entonces nosotros hace 5 años empezamos a desarrollar una plataforma que ya en aquel momento empezaba a usar componentes de Machine Learning y posteriormente incorporamos inteligencia artificial que permite manejar y dar resultados mucho mejores que los que la plataforma natural de Twitter permite. Y eso nos ha permitido desarrollar muchísimo lo que es performance advertising en Twitter. Otro ejemplo es otro producto que estamos desarrollando que se llama Aleph Express, que es una plataforma para pequeñas y medianas empresas que en mercados emergentes tienen muy poco apoyo. Entonces nosotros estamos desarrollando esta tecnología que también utiliza inteligencia artificial, por ejemplo, en cosas como crear imágenes. O sea, cuando ustedes ven de repente publicidades en la web o en una aplicación, por ejemplo, la foto que sale a la hora de promover un producto, hay un montón de elementos que la inteligencia artificial te permite cambiar para ver cuál rinde mejor. Porque hay cosas desde que, si la foto está de una manera u otra, si hay una persona, si el fondo es de un color, si está más cerca, si está más lejos. Hay un montón de combinaciones que si se fueran a hacer manualmente es imposible de llevar a cabo. La inteligencia artificial te permite automáticamente o automatizadamente ir optimizando todo eso y generar muchos mejores resultados. Y estos recién son los primeros pasos. La verdad que se viene obviamente muchísimas cosas que van a ser increíbles en cuanto a cómo van a acelerar y mejorar lo que hay disponible en el mundo digital a partir de AI. Bien, es súper interesante realmente. Además, bueno, todos los desafíos
que actualmente se presentan, ¿no? Con este boom de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, yo sé que todo lo que hoy comentemos, toda esta entrevista va a quedar desactualizada próximamente porque evoluciona tan rápida la tecnología que es como que tenemos que reciclarnos continuamente y creo que no llegamos a internalizar todos estos cambios, pero sí encontramos mucha aceptación, digamos, en esto de lo que es la innovación. Y ahora vamos a hacerte una consulta más que nada sobre cómo manejan, ¿no? El tema de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Porque vos contaste en esta entrevista que fueron creciendo, ¿no? Y evolucionando. Entonces, ¿cómo integran la responsabilidad social, esta corporativa, bien digo, en sus operaciones y estrategia? Y si tienen alguna iniciativa específica, ¿no? Que estén implementando para contribuir positivamente a lo que es la sociedad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo manejan? Seguro. Mira, sí, la verdad que nosotros como compañía y como management team, obviamente, y esto lo extiendo realmente al equipo, porque hoy en día en Aleph trabajan 1.700 personas en estas 65 oficinas alrededor del mundo, y creo que las generaciones, especialmente los más jóvenes, es realmente meritorio y para felicitar el nivel de involucramiento que tienen con la responsabilidad social empresaria, cosa que cuando yo estaba un poco en la misma edad no era algo tan común. Y nosotros también nos damos cuenta de que el impacto que tiene Aleph en lo que es el ecosistema y en los países donde intervenimos es muy, muy importante, porque, por ejemplo, el tema de la venta de publicidad, que uno lo podría decir, bueno, pero es algo bastante trivial, ¿no? O sea, vos estás vendiendo, haciendo marketing, pero son las cosas que permiten fomentar el desarrollo de nuevos negocios, la adopción de nuevas tecnologías y de nuevos productos. Entonces, el hecho de que nosotros estamos presentes en todos estos países, también tenemos un rol muy importante en educar al país, al ecosistema. Por ejemplo, TikTok, que es una de las plataformas más nuevas que hay y que es realmente innovadora con el concepto un poco de estos videos verticales, cortitos, que son extremadamente pegadizos, también es un elemento que, o sea, la realidad es que permite educar, la gente aprende cosas además de entretenerse. Pero para poder hacer publicidad en una plataforma como TikTok, alguien te tiene que explicar cómo hacerlo. Y en ese sentido nosotros hemos desarrollado hace unos años una plataforma digital de educación para poder formar a no solo la gente que trabaja en una agencia de publicidad o en el área de marketing de una empresa, sino también a estudiantes, ya sean universitarios, como quizás algunos de los que están escuchando esta charla, y estudiantes secundarios, para que aprendan a hacer publicidad digital y de esa manera puedan desde tratar de conseguir un trabajo con una capacitación a través de este programa que se llama Digital Ad Expert, o bien también ayudando un poco a su familia o a su propio negocio para ver cómo pueden hacerlo crecer a través de la publicidad digital. Quizás algunos de ustedes, si ven fútbol y o son hinchas de Racing, podrán reconocer, porque Digital Ad Expert somos el sponsor de la camiseta de Racing. Y este programa, la verdad que es increíble porque lo estamos aplicando en varios lugares del mundo. Argentina es uno de los pilotos, pero también estamos empujándolo mucho en países como Nigeria, la India, Camboya, con resultados fenomenales. Y esto realmente es fantástico porque tenemos más de 30.000 personas que han sido capacitadas por estos programas, que están, cuando uno escucha su punto de vista acerca del programa, realmente gente que está súper agradecida de poder hacer esto, pues es algo que nosotros ofrecemos de manera totalmente gratuita y que les permite crecer, poder soñar con construir su propio negocio y también encontrar trabajos. Así que ese creo que es un muy buen ejemplo de lo que estamos haciendo desde Aleph. Te escucho y realmente, o sea, es maravilloso todo lo que han generado tan rápidamente, ¿no? Porque parece muy lejano todo, pero
si te pones a ver en el periodo de tiempo la evolución que tuvieron, creo que ha sido a una velocidad inversamente proporcional. Y si estamos hablando de esto de la evolución, ¿cómo hacen ustedes dentro de la empresa para estar con las últimas tendencias, ¿no? Y a su vez con incorporar todas estas innovaciones del panorama digital, porque están totalmente bombardeados con la tecnología de última. ¿Cómo hace la empresa? Mira, sí, es un muy buen punto. La verdad que el dinamismo que tiene en general el mundo, la vida de hoy en día, pero en particular lo que es la publicidad digital es altísimo. Y la realidad creo que esto es un tema más de un poco de actitud, si querés, o de crear una cultura de gente que estamos siempre inquietos para tratar de estar actualizados, ver un poco lo que pasa. Y al mismo tiempo desarrollando un poco una capacidad o un olfato que te permita un poco anticipar con el menor índice de error posible cuáles son las cosas que realmente van a generar un cambio profundo y cuáles son un poco las modas. Y estoy seguro que todos los que están acá escuchando van a identificarse muy rápidamente porque ha habido cosas que realmente cuando empezaron terminaron cambiando de una manera significativa nuestra experiencia, empezando, si quieren, por lo que es un smartphone, ¿no? Que hace Acá, no tantos años no existía y hoy en día nuestra vida pasa por ahí. Pero también ha habido muchas otras cosas que a lo mejor parecía que iban a ser revolucionarias y después se quedan en algo muy chico. Entonces, nosotros obviamente con recursos limitados tenemos que ver cómo ir priorizando esto. Y como todo, algunas cosas las hacemos bien, en otras nos equivocamos. En este sentido, creo que lo que uno va aprendiendo, o sea, sobre todo en la etapa de startup, pero también tratamos de mantenerlo a medida que la compañía es más grande, es en ser muy ágiles, en poder reaccionar rápido, identificar las cosas, probarlas y si nos equivocamos, tratar de corregirlas o descartarlas antes de haber invertido demasiado. Y si las cosas funcionan, es seguir invirtiendo para crecerlas. Entonces, en ese sentido, tenemos realmente un equipo fantástico, gente muy, muy capaz, con distintas áreas de especialización, que son un poco los que van ayudando a la compañía a estar posicionados en el lugar más adecuado. Y bueno, como todo también, acá es tomar riesgos y creo que para muchos de ustedes que a lo mejor son emprendedores o están considerando emprender, creo que esa es la parte a veces más difícil con la cual acostumbrarse, porque hay cosas que vas a tratar de hacerlas y no sabes si el resultado va a ser bueno o va a ser malo. Y yo tengo un poco un ejemplo también de cómo Aleph llegó a ser lo que es, porque cuando Gastón arrancó con IMS, era una empresa que él la fundó desde Estados Unidos, con base en Miami, y de a poco nos fuimos expandiendo al resto de los países de Latinoamérica. En un momento, para aquellos que por ahí un poco más de memoria, sean más viejos, en Latinoamérica, por la época que fue el Mundial en Brasil, en el cual Argentina llegamos a la final, Latinoamérica era el lugar donde todo el mundo quería estar. Y nos iba muy bien, pero nos dimos cuenta de que esto era un ciclo, que en algún momento por ahí a Latinoamérica no le iba a ir tan bien, y teníamos que empezar a pensar en poner un pie en otras regiones del mundo para estar preparados si ese momento malo venía. Y así fue como que empezamos a expandirnos a Europa, compramos un par de compañías y llegó ese momento difícil en Latinoamérica y nosotros la verdad que desde el 2018 hasta el 2020 en Latinoamérica tuvimos una situación que no era fácil, pero por suerte al haber comenzado esta expansión empezamos también a poder crecer muchísimo en Europa, de ahí nos expandimos a Asia y eso nos fue dando, nos alimentó para que hoy Latinoamérica, que ha vuelto a tener un periodo de muy alto crecimiento en lo que es publicidad digital, específicamente para Aleph, me diría desde el 2020 hasta la fecha, podamos obviamente estar un poco corriendo en todos los cilindros, ¿no? Como se dice, o sea, con todas las regiones evolucionando muy bien. Pero son cosas que uno tiene que jugarse y obviamente salir de tu área de confort. creo que has dejado varios mensajes, ¿no? O sea, desde cómo evolucionaste o cómo, digamos, fuiste mutando, no es evolución, sino cómo fuiste cambiando, incorporando
durante toda tu vida, ¿no? Desde ser, de ser el ciudadano de Tandil que creció, se desarrolló en una universidad con un formato de ciencias económicas, esta visión y esta oportunidad que la tomaste, la abrazaste y la hiciste producir, porque la verdad que no cualquiera, o sea, podés irte a estudiar al exterior y bueno, y más allá de tener los contactos, no saber aprovecharlos, estas grandes oportunidades que se te fueron generando y lo que fueron también produciendo en Aleph, van, nada, haciendo crecer a, a Ignacio, porque comenzamos con tu persona y me encantaría cerrar esta entrevista focalizada en vos, en tu crecimiento, en tu enfoque, en tu mirada al futuro, ¿sí? Como es esto del futuro está entre nosotros. ¿Cómo ves el panorama, ¿no? Con tanta tecnología en ebullición y las nuevas generaciones, por sobre todas las cosas, esta oportunidad que tienen que tener y qué mensaje les dejarías a todos ellos. Bueno, definitivamente o sea, la vida me ha ido enseñando a tratar de tener una visión optimista sobre el futuro, independientemente de qué tan difícil sea. O sea, a título personal, tengo la suerte, hace 21 años que estoy casado con Úrsula. Es, tenemos 4 hijos. Mi hija mayor, lamentablemente, cuando era muy chiquita, se enfermó de leucemia cuando no tenía ni un año. Y a pesar de que hicimos con mi esposa todo lo posible, lamentablemente falleció un poco antes de los 4. Y obviamente fue un golpe durísimo y obviamente fueron años muy difíciles como pareja, como familia, pero tuvimos un poco, creo que la fuerza de seguir adelante. O sea, la vida nos bendijo con 3 hijos más. Hoy mi hija mayor, eh, Sofía, acaba de empezar la universidad. Nosotros vivimos en Estados Unidos, así que un poco la tuve que dejar que también llevarla con mi mujer a que se quedara en Tulane, que es una universidad en New Orleans, y tengo hijos, unos mellizos de 14 años. Y la verdad que, o sea, lo que mi hija Alexia pasó me puso en esta posición de realmente, a pesar de lo difícil que sean las cosas, tratar de encontrar lo bueno. Y uno lo puede encontrar. A nivel personal, y acá hablo por mi esposa y por mí, lo que nos hizo realmente poder seguir adelante fue el ayudar. Nosotros en su momento, para poder tratar a mi hija, no teníamos los medios y hubo mucha gente a la cual nos ayudó a poder llevarla a tratarla en Estados Unidos, porque en Argentina ya lamentablemente no se podía hacer más nada. Y eso nos enseñó que realmente ayudar es súper importante. Y para uno, cuando lo recibe, es increíble, pero también cuando tenés la posibilidad de ayudar a alguien en particular y ves el impacto que eso tiene, para mí es de las cosas más lindas que la vida te da. Y esto a veces, no, ojo, no es dar plata, es apoyar a alguien, estar al lado. Creo que eso hasta de hecho es mucho más, una recompensa mucho mayor. Así que yo esto lo aplico un poco a toda la vida. O sea, el mundo cambia muchísimo en lo que es el negocio nuestro. Obviamente hay un montón de oportunidades que tenemos que tratar de capturar. Y yo lo que les recomiendo a todos es estar abiertos un poco a lo que viene, tratar o sea, no tener miedo a tomar riesgos, no tener miedo a equivocarse. Eh, Creo que la vida, aun cuando las cosas puede que no te salgan bien, siempre te da una segunda oportunidad. Lo importante es estar ahí para aprovecharlo. Entonces, si puedo dejarles un mensaje, es ese. Traten de estar lo mejor preparados posible para aprovechar la oportunidad cuando se presente, porque uno no siempre, generalmente no la puede anticipar. Darle lo máximo posible a eso y también tener un poco la resiliencia o la fuerza de que si las cosas por ahí no resultan como a uno le gustaría, seguir intentando, porque la oportunidad va a venir y uno las cosas las va a poder hacer. Así que ojalá que todos un poco vayan experimentando eso a lo largo de sus vidas
y bueno, qué sé yo, el día que uno pueda mirar para atrás realmente esté satisfecho, orgulloso y feliz en esa definición que es tan difícil de concretar, de qué es la felicidad, pero uno sentirse por lo menos de que está contento con lo que transitó. Bueno, sinceramente ha sido una de las más lindas entrevistas que he tenido la oportunidad de generar dentro del mundo tech, porque siempre hablamos de innovación, de tecnología, hablamos de los aspectos duros o blandos que tiene el sector, pero siempre focalizamos en el humano, ¿sí? Y estos mensajes, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo aquí en la República Argentina y a nivel mundial, ¿sí? Tienen un gran significado y un gran peso. Agradecerte por tu tiempo, por tu generosidad en transmitirnos todo este conocimiento y sobre todo en este mensaje esperanzador, ¿sí? Aferrarnos a eso. Así que desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, todo el equipo te agradecemos por tu presencia y nada, te dejamos un fuerte abrazo desde acá, de tu país, que siempre estamos expectando todos los éxitos también de Paratuta y de todo tu equipo, ¿sí? Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Andrea, y por extensión al Consejo y a todos los que están participando de este programa. Para mí es un placer y llevo a Argentina en el corazón y obviamente ojalá que las cosas mejoren, pero bueno, también desde Aleph hacemos lo que podemos de nuestro lugar para tratar de ayudar a que eso suceda. Muchas gracias por todo y bueno, continuamos con nuevas entrevistas y todo el contenido en esta hermosa feria El futuro está entre nosotros.